Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Saludos y gracias por conectarse a esta conferencia virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Antes de comenzar con el tema que se desarrollará, deseamos hacer varios anuncios. Si tiene alguna duda o pregunta relacionada al contenido de la presentación, puede compartirlas con nosotros enviándolas al correo electrónico conferencias@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestar cada una de sus preguntas. Por otro lado, su opinión es muy importante para nosotras, por lo que deseamos que una vez finalice nuestra conferencia nos puedan evaluar a través de un pequeño cuestionario que compartiremos en los diferentes chats. El tema que se estará desarrollando esta noche es cómo manejar el enojo de una manera saludable y será presentado por la trabajadora social clínica Aixa Ortiz. Aixa cuenta con una maestría y licencia en trabajo social clínico y está destacada en la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita en Orlando, Florida. Sin más preámbulos, con ustedes, Aixa. Muchas gracias, Betsy, y un saludo muy cordial a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros y permitirnos llegar a sus hogares por medio de estos medios virtuales. En esta noche, como bien dijo Betsy, vamos a estar dialogando sobre un tema que sé que nos afecta a todos, la emoción bien fuerte que se llama enojo. Y vamos a hablar sobre cómo poder manejarlo de una manera saludable. Así que si me permiten, voy a compartir con ustedes la presentación. Así que vamos a hablar sobre cómo manejar el enojo de una manera saludable. Ralph Waldo Emerson dijo, por cada minuto de enojo se pierden 60 segundos de felicidad. Y quería comenzar con este pensamiento porque si estamos conscientes del tiempo que nosotros utilizamos, que el tiempo es algo tan preciado, tan importante en nuestras vidas, y utilizamos el tiempo estando enojados, perdemos ese tiempo no siendo felices. Así que vamos a meditar en eso a medida de que continúe la conferencia. Ahora bien, ¿qué es el enojo? El diccionario dice que es una fuerte emoción o sentimiento de disgusto y por lo general una contrariedad, incitado por un sentimiento de agravio o insulto. También sabemos que es una reacción ante algún suceso o situación que nos causó irritación, frustración, dolor o algún otro disgusto. El enojo es la emoción que nos pone en contra de la persona o la situación que provocó la emoción. Pero también sabemos que el enojo es una emoción básica, así como es la tristeza, como lo es la felicidad, como lo es el miedo, el asco. Son emociones básicas que todos los humanos sentimos. Pero es lo opuesto al sentimiento del amor, porque el amor nos atrae a la persona, mientras que el enojo pues nos pone en contra de la persona. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enojamos? Primeramente, pues es una reacción biológica. Nuestro sistema nervioso, el cual nosotros no controlamos en sí, pone a fluir adrenalina y pone a fluir unos químicos en nuestro cerebro que entonces esas sustancias químicas producen esa reacción, la tensión, lo que sentimos en nuestro cuerpo físico. Así que fisiológicamente, quizás cuando nos enojamos, sintamos que nos sube la temperatura, ¿verdad? Nos da calor, quizás sentimos que el corazón se pone a palpitar fuertemente, o nuestras manos nos tiemblan o nos sudan, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sentimos cuando en realidad algo nos enoja? Y todas esas reacciones fisiológicas, pues las producen estos químicos que nuestro sistema nervioso produce. Así que es una emoción normal, no es que está mal que nosotros sintamos enojo, sino que pues
como vamos a hablar en esta conferencia, pues es qué es lo que vamos a hacer con esto. El enojo es esta emoción que brota siempre que nos encontramos antes de lo que percibimos que está mal. Algo que percibimos es algo que nosotros vemos, algo que nosotros notamos, y entonces decidimos que está mal y por eso nos produce el enojo. Como dije, el enojo como tal no es algo malo, es una emoción básica, y en realidad muestra que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de enojarnos. Y al tener esa capacidad de enojarnos, pues muestra nuestra preocupación por lo que está bien hecho, por lo que es recto, por lo que es justo, por lo que es ecuánime, y esa preocupación moral. A diferencia, ¿verdad?, de quizás otros seres vivientes que no tienen esa capacidad. Así que el enojo como tal no es malo. ¿Qué sucede con el enojo? Todo enojo siempre tiene tres cosas. Primero, un suceso instigador, algo que sucedió, ¿verdad? O algo que pasó que nos produjo el enojo. Luego de ese suceso, entonces viene una interpretación del suceso. Así que sucede algo, nosotros interpretamos, pensamos, le damos un significado a lo que sucedió y entonces viene esa emoción de enojo. Hay dos tipos de enojo. El primero es el enojo definido. Este enojo es el enojo hacia cualquier clase de falta genuina, algún maltrato, alguna injusticia, transgresión a leyes, algo que sucedió en realidad. Cuando sucede algo y produce un enojo definido, quiere decir que si nos hacemos las preguntas que ustedes ven en pantalla, ¿cuál fue la falta cometida? ¿Estoy seguro que conozco todos los hechos? Usted puede contestar que sí, hubo una falta cometida real. Usted puede nombrar esa falta que fue cometida y usted puede decir, sí, estoy seguro que conozco todos los hechos, todo lo que pasó, lo conozco. Y eso me produjo un enojo. Pues ese enojo, cuando lo podemos definir de esa manera, pues es un enojo definido. En el enojo definido siempre hay una falta perpetrada, siempre sucedió algo que nosotros percibimos y definimos como una falta. Y nuestro enojo entonces es la respuesta a esa falta. El segundo tipo de enojo es el enojo distorsionado. Perdón. Este es el enojo por percibir una falta que en realidad no se cometió. Así que no necesariamente sucedió algo que nos produjo enojo, sino que nosotros percibimos una falta. No pasó en realidad. Por ejemplo, puede ser cuando alguien nos hiere, nosotros sentimos que alguien nos hirió, puede ser porque sentimos estrés, puede ser porque sentimos cansancio, puede ser por expectativas poco realistas, patrones internos o mentales que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Un ejemplo de enojo distorsionado puede ser, me voy a poner de ejemplo yo, vamos a decir que yo soy una persona bien perfeccionista y que necesito todo en su lugar y que todo tiene que tener su justo orden y nada se puede salir de ahí. En cambio, mi esposo pues quizás no tiene esa necesidad de que todo esté en orden y pues es un alma libre y pues no necesita, no le interesa tanto ese orden y esa perfección. Entonces, si él no recoge algo que yo percibo que no está recogido o no está bien puesto en su lugar y yo me enojo con él en realidad cometió una falta en contra de mi persona o es que yo percibo que él está cometiendo una falta. Pues en ese ejemplo, pues yo estoy percibiendo una falta. Él en realidad no ha hecho nada en contra mía. Simplemente él está siendo él. Al yo ser yo, esta persona perfeccionista, rígida, ¿verdad? Entonces yo percibo que me está fallando.
y entonces me enojo. Pero cuando me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando me hago las preguntas que mencioné anteriormente, en realidad se cometió una falta, yo estoy segura de que conozco todos los hechos, pues ahí me doy cuenta de que mi enojo no es un enojo definido, es un enojo ciertamente distorsionado. ¿Qué hacer con este tipo de enojo? Pues primero, tenemos que tomar ese tiempo para nosotros reunir esa información. Tenemos que pensar, detenernos y pensar, hacernos las preguntas adecuadas, entender realmente la situación antes de yo decidir cuál va a ser mi reacción ante el suceso. Así que muy importante que reconozcamos esa diferencia entre el enojo distorsionado y el enojo definido, porque muchas veces si nos ponemos a pensar, muchos de nuestros enojos puede ser que sean distorsionados. Así que dejo eso a su consideración. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son nuestras reacciones como seres humanos ante el enojo? Puede ser que tengamos implosiones o explosiones. Las explosiones es lo que realmente hacemos, como gritar, criticar, arrojar objetos, romper cosas, agredir a otras personas, a otros objetos. Estas explosiones lastiman las personas a quien nos dirigimos, ¿verdad? Y destruye nuestro propio autoestima porque reconocemos luego del acto que se nos salió de control nuestras acciones, se nos salieron de nuestro control y eso nos hace sentir mal. Así que las explosiones realmente terminan destruyendo relaciones y destruyendo nuestra autoestima. Las implosiones, aunque quizás de primera instancia parezca que no le estamos haciendo daño a nadie, las implosiones también, eso es lo que nos tragamos, lo que sucede dentro de nosotros cuando no exteriorizamos cómo nosotros nos sentimos. Hay tres elementos para identificar estas implosiones. La primera es la negación. Aquí es cuando no queremos aceptar que estamos enojados. Tal vez tenemos la idea, ¿verdad? Hemos aprendido, nos han dicho que el enojo no es bueno, que no nos podemos enojar. Y entonces decimos cosas como que no estoy enojado, solamente estoy frustrado, estoy un poco disgustado, decepcionado. Y aunque es una manera de identificar lo que estamos sintiendo y quizás esos sentimientos que están debajo de ese enojo, no estamos identificando realmente que estamos enojados y eso es negación. El otro elemento es retraimiento. Aquí es cuando quizás admitimos que estamos enojados, pero nos apartamos de la persona o nos apartamos de la situación que nos provocó el enojo. Entonces aquí es el distanciamiento, ¿verdad? No la negación, sino el distanciamiento. Y quizás digamos, pues, si puedo mantenerme a distancia, si puedo mantenerme alejado, pues con el tiempo se me pasa el enojo. Pero en el retraimiento tampoco estamos trabajando la emoción. Estamos alejándonos de ella, pero no la estamos trabajando. Por eso es una implosión, porque como decimos, ¿verdad? En el buen español nos tragamos todo eso y en algún momento dado nos va a hacer algún efecto. El tercer elemento es el resentimiento. Aquí es que mientras más tiempo vamos evadiendo ese sentimiento y no lo trabajamos, ¿verdad? Nos retraímos o lo negamos, eso causa la posibilidad de que esa emoción se convierta en un resentimiento, en una amargura, muchas veces hasta en el odio, porque como no lo tragamos, no lo trabajamos, nunca lo exteriorizamos, no lo hablamos, ni lo identificamos quizás porque estábamos en negación, pues entonces nos comienza ese resentimiento dentro de nosotros. Estas cosas también, estas implosiones, también pueden causar en nosotros un comportamiento pasivo-agresivo. ¿Y qué es esto? Es un comportamiento que en el exterior, cuando la gente te mira, pues tal vez dice, pues no pasó nada, no se molesta, no le molestó eso, pero tarde o temprano
lo expresamos de otra manera. Por ejemplo, no queremos cumplir con algo que nos pide la persona o nos tardamos mucho al hacer algo que nos pidió esa persona, como que a propósito, por molestar, hablar de espaldas a esa persona o tener una actitud fría o distante, no cooperar, ser indiferente. Esos son ejemplos de un comportamiento pasivo-agresivo. Y eso sucede cuando o estamos en negación o nos retraímos o ya se convierte en resentimiento lo que estábamos sintiendo. Otra cosita que puede suceder es que nuestro enojo entonces se puede redirigir. Entonces, si yo estoy enojada con tal persona, pero estoy en negación o ya creo un resentimiento, es posible que entonces ese enojo, en vez de trabajarlo conmigo misma y luego con esa persona, entonces lo redirija a otras personas alrededor mío. Por ejemplo, yo puedo estar enojada con mi jefe porque, no sé, quizás me pidió que hiciera alguna labor y yo no la entendí que era justa y me enojé, no dije nada, me lo tragué, como dicen. Entonces llego a mi casa y me desquito con la primera persona que veo, que es mi esposo. Y ahí le grito y le digo cosas y todo, porque estoy enojada por otra situación. Eso es redirigir el enojo. Así que aquí vamos viendo cómo es bien importante trabajar esta emoción y no permitir ni que la interioricemos de esta manera, ni redirigirla hacia otras personas. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de las implosiones? Las implosiones nos pueden causar estrés fisiológico como problemas del corazón, dolores, alta presión, todas estas cosas porque estamos guardando todo eso dentro de nosotros. También nos puede traer estrés psicológico, una crisis emocional, una depresión, una ansiedad, porque de nuevo, no estamos trabajando una emoción, estamos interiorizándola sin expresar lo que estamos sintiendo. Y también puede traer una explosión, con lo mismo que estábamos empezando. Puede traer pues esos gritos y esas agresiones contra otras personas porque uno aguanta hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces cuando uno no puede más, uno explota. Así que hay que trabajar la emoción del enojo, hay que procesarlo. Mientras más rápido lo podamos procesar, mejor. Aquí vamos a entrar entonces en el tema en realidad de esta noche. Ya lo hemos definido, ya entendemos qué es lo que sucede con nuestro enojo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué yo puedo hacer cuando yo tengo una emoción de enojo? Ay, perdónenme. Ok. Primeramente, tenemos que reconocer conscientemente que estamos enojados. Si nosotros no reconocemos esto dentro de nosotros, si no estamos conscientes de esto, es mucho más difícil trabajarlo. Pero cuando yo me detengo y digo, espera un momento, ¿qué está ocurriendo dentro de mí? Estoy enojado. Ok, estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando yo me tomo ese momento de pensar, ¿verdad? Y poner claramente todos los puntos sobre la mesa, entonces que realmente tomo conciencia de mi enojo. Y entonces ahí puedo distinguir la diferencia entre la emoción que estoy sintiendo, que es natural, que es una emoción básica. Distingo entre esa emoción y la acción. ¿Qué voy a hacer? Y entonces ahí, al tomarme esos momentos para pensar y reconocer mi emoción directamente, pues entonces me prepara a trabajar el enojo de una manera más positiva. Luego de reconocer lo que estoy sintiendo, me tengo que contener de responder de inmediato. Tengo que tomar tiempo para decidir qué yo voy a hacer con esta información. Muchas veces, y ¿verdad? Dentro quizás de las cosas que hemos aprendido en nuestros patrones desde nuestra infancia, que quizás hemos aprendido, pues son bastante automáticos y tomamos acción sin realmente pensar en qué es lo que vamos a hacer.
pero si estamos enojados y permitimos que nuestra respuesta sea automática, nos corremos el riesgo de que esa respuesta no sea la mejor, no sea la mejor indicada, no sea la más positiva. Así que si nosotros podemos contener nuestra respuesta, podemos pensar más claramente. Un autor que se llama Ambrose Bierce dijo en una ocasión: hable cuando esté enojado y dirá el discurso que más se arrepentirá de haber pronunciado. ¿Cuántos de nosotros quizás en un momento de enojo hemos dicho algo y después nos hemos arrepentido grandemente? Porque fue una respuesta automática, una respuesta sin pensarla. Y como dije, pues muchas veces no es la mejor indicada. Así que nos contenemos de responder de inmediato. Esto no quiere decir que nos vamos a retraer o que vamos a olvidar que estamos enojados. Esto no quiere decir que nos vamos a negar a la emoción ni nada de eso, no, sino vamos a entrenarnos a detener esa respuesta, ¿verdad? Pero no la vamos a negar ni nos vamos a esconder de esa emoción. Lo que vamos a hacer es contar quizás hasta 10 o irnos a hacer otra cosa, hacer ejercicio, a brincar, que eso nos ayuda a regular, ¿verdad? Nuestras emociones. Hacemos alguna otra cosa para poder calmar nuestro sistema nervioso. Y entonces, luego de haber calmado nuestro sistema nervioso, poder pensar más claramente. Si se han dado cuenta, he repetido bastantes veces el tomarnos un momento para pensar, para calmarnos, para poder decidir cuál va a ser nuestra acción. Así que todavía estoy en el paso número 2 y todavía no hemos llegado a decidir cuál va a ser mi acción. El paso número 3, localice el foco de su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Preguntarnos, analizar, ¿cuál fue la falta? ¿Por qué yo estoy enojado? Yo estoy seguro que conozco todos los hechos del suceso. ¿Qué es lo que me molesta realmente? ¿Es su manera de hablarme o su manera de mirarme? ¿O estoy enojado por otra cosa que esta situación me recordó? ¿Cuál en realidad es el foco de mi enojo? ¿Por qué yo estoy enojado? Ahora, si nosotros no estamos tranquilos, primeramente, si no realizamos el paso número 2 y respiramos y calmamos nuestro sistema nervioso, es mucho más difícil pasar a este tercer paso de buscar cuál es el foco de mi enojo. Así que es muy importante que realicemos las dos cosas. Nos calmamos, reconocemos primeramente que estamos enojados, paramos, nos contenemos de responder de inmediato para poder calmar nuestro sistema nervioso y luego buscamos en realidad por qué, cuál es el foco de mi enojo. Luego de nosotros encontrar cuál es el foco de nuestro enojo, entonces llega el momento de analizar todas nuestras opciones. Aquí podemos distinguir qué es lo que, luego de tener toda esta información, cuál paso yo debo tomar, qué es lo que yo debería hacer. Entonces aquí debemos preguntarnos, ¿verdad? Porque todavía no estamos en el paso de tomar una acción. Aquí es donde debemos preguntarnos lo que yo voy a hacer, lo que estoy pensando hacer. ¿Es positivo? ¿Está motivado por el amor? ¿Esta acción que yo estoy contemplando tiene el potencial para corregir la falta? ¿O tiene el potencial para restaurar la relación? ¿Esto que yo estoy contemplando hacer es lo mejor para la otra persona? Si podemos contestar todas estas preguntas, entonces vamos a llegar a la conclusión de que tenemos dos opciones. La primera es confrontar a la persona, pero tener en cuenta que debemos de hacerlo con amor, no queremos tampoco enojar a la otra persona. Y la otra opción es decidir deliberadamente, o sea, a propósito, conscientemente decidir
pasar por alto el asunto y no hacer nada con él. Si entendemos que lo más positivo, lo mejor, la acción mejor en la situación es confrontar a la persona, primeramente debemos tener bien en cuenta de que debe ser con amor, con el fin, ¿verdad? Con la intención de buscar una solución al asunto, no con el fin de enojar a la otra persona ni de herirlo, sino de buscar una solución. Queremos, ¿verdad?, traer la situación a la atención de la otra persona para que sepa, ¿verdad?, cómo nos sentimos. Es muy importante poder exteriorizarlo, pero de una manera positiva. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta de que existe la posibilidad de que nosotros interpretamos algo erróneamente, de que el suceso, lo que pasó que provocó nuestro enojo, quizás provocó nuestro enojo porque lo percibimos y lo interpretamos, le dimos un significado de cierta manera dentro de nosotros y no fue en absoluto la intención de la otra persona. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando confrontemos a la otra persona, primeramente con respeto, con amor, y entonces saber que quizás la otra persona nos va a explicar algo que nosotros quizás no sabíamos o no estábamos, ¿verdad?, conscientes de la intención de la otra persona. Para poder confrontar a la otra persona con amor, también tenemos que pensar en cómo lo voy a hacer. Quizás quizás somos un poco más visuales y tenemos que escribirlo. Quizás una sugerencia, ¿verdad?, que le puedo dar es escribir varios puntos, qué es lo que tú en realidad quieres decir, cuál es el mensaje que tú quieres llevar. Has identificado tus emociones para tú poder expresárselas a la otra persona. Y una manera que podemos, quizás, una frase, ¿verdad? Quizás que podemos utilizar cuando vamos a confrontar a otra persona, no es, yo tengo que hablar contigo, ¿verdad?, de una manera altanera ni arrogante, sino es con un poco más de humildad, ¿verdad? Con amor, decir, mira, fulano, hay algo que me está molestando, me siento de esta manera, me siento enojado, tal vez yo no entendí bien la situación, pero cuando tengas la oportunidad quisiera poder dialogar lo que ha sucedido. Ahí estamos expresando nuestros sentimientos, le estamos trayendo a la atención a la otra persona cómo nosotros nos sentimos y que estamos enojados, pero también le estamos dando la oportunidad a la otra persona en darnos información que posiblemente nosotros no sabemos y de explicar sus motivos de lo que dijo, de lo que hizo, que nos enojó. O quizás de admitir claramente que lo que hizo estuvo mal o lo que dijo estuvo mal y pedirnos perdón. La confrontación nunca tiene el propósito de condenar a la otra persona, ni de hacerlo sentir mal, y mucho menos de enojarlo para atrás, sino es para restaurar la relación. Para que esto suceda, pues ese acercamiento a la persona pues tiene que ser genuino, tiene que ser abierto, tiene que ser amoroso. La otra opción que les mencioné, decidir conscientemente pasar por alto el asunto. Aquí es cuando decidimos, ¿tú sabes qué? Es mejor no hacer nada. Es mejor yo trabajar mis emociones y no hacer nada con la otra persona, no traérselo a la atención a la otra persona, porque quizás eso le va a hacer daño, quizás eso le va a provocar a ellos una reacción peor. Esto no quiere decir que nos vamos a aguantar a tragar, como dije anteriormente, el enojo y no trabajarlo. No. Esto quiere decir que vamos a renunciar al derecho de tener venganza. Vamos a no permitir que lo que sucedió perjudique mi propio sentido de bienestar. Cuando decidimos pasar por alto el asunto, estamos tomando conscientemente la decisión de pasar por alto la ofensa, estamos eligiendo liberarnos y no convertirnos prisioneros de la falta que fue perpetrada en nuestra contra. Un ejemplo de cuando quizás
la opción más positiva es pasarlo por alto. Es cuando quizás nuestros padres nos han ofendido por muchos años, ¿verdad? Y vemos a nuestros padres viejitos ya, quizás, ¿verdad? En su cama o quizás, ¿verdad? Con alguna situación de salud. Y sabemos que confrontarlos les causará más dolor, que quizás ellos no entenderán, ¿verdad? Por su edad o por su condición de salud, no nos entenderán. En esa situación, pues quizás decidimos olvidar el asunto, no confrontar ¿verdad? A estas personas que nos hicieron daño. Eh, Ahora, es bien importante trabajarlo con nosotros mismos. Cuando decidimos pasarlo por alto, eso sí lo vamos a trabajar. Cuando decidimos liberarnos de esto, pues tenemos que igual reconocer lo que estamos sintiendo y nosotros ir trabajando en nuestro interior lo que sentimos. Y para eso es el paso número 5. Luego de haber analizado todas nuestras opciones, porque encontramos cuál es el foco del enojo, no respondimos de inmediato y primeramente reconocimos que estamos enojados, aquí estamos listos para decidir qué vamos a hacer y realizar. Si decidimos, como estaba hablando hace un segundo, de pasar por alto el asunto, de no confrontar a la persona, quizás ese es el momento de ponerle toda la situación en las manos de Dios, de decirle al Señor: tú conoces la situación, conoces lo que pasó, conoces mis sentimientos, yo quiero olvidar esto, yo no quiero que me siga haciendo daño. Y es una de las maneras que podemos soltar, es una de las maneras que podemos liberarnos de la situación que nos produjo ese enojo. Otra manera quizás es exteriorizando, ¿verdad? Lo que sentimos, escribiendo una carta o escribiendo, ¿verdad? La historia de la situación, sacándola de nuestro ser. Pero muy importante, de nosotros conscientemente tomar esa decisión de dejar el enojo a un lado, de decir: yo no voy a continuar enojado por esto, me hizo daño, esto sucedió, estoy enojado por esto, pero la mejor opción es yo dejarlo ahí y que el Señor se encargue de la situación, que el Señor me ayude a yo poder olvidarme de eso, liberarme de eso y que ayude a la otra persona también a quizás no incurrir en la misma falta, o que no vuelva a suceder lo que produjo el enojo. Si nosotros decidimos, al contrario, confrontar a la persona, como dije, con amor, tenemos que, como estaba mencionando, asegurarnos de no herir a la otra persona cuando estemos hablando con ellos, ¿verdad? Sino dejarles saber lo que nosotros sentimos, hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Yo me siento de esta manera, yo sentí tal cosa, yo interpreté tal cosa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú me dices de eso? ¿Cómo tú interpretaste lo que sucedió entre nosotros? Eso es una manera de confrontar asertivamente, pero sin herir a la otra persona. Una confrontación de esa manera va a producir que cuando la otra persona te responda, quizás sea una genuina confesión, ¿verdad? De la falta que realizó, quizás te pida perdón o quizás, como es posible que nosotros hayamos entendido la situación erróneamente, entonces nosotros podamos tener luz sobre la situación y entender, y entonces nosotros decir: no tengo necesidad de estar enojado porque ahora entiendo toda la información. Ahora sí entiendo lo que sucedió con esta persona o con esta situación. Hay la posibilidad también, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo, como dice.
Existe la posibilidad también que cuando confrontemos a alguien, esa persona niegue haber cometido la falta, ¿verdad? Y cuando esto sucede, tenemos que estar bien conscientes de que aquí lo que nosotros podemos controlar, lo que está en nuestras manos realmente es cómo nosotros respondemos ante la situación. Lo que la otra persona vaya a hacer, cómo esa persona vaya a responder, si confiesa o no la falta que cometió, no está en nuestras manos. Así que no podemos preocuparnos sobre algo de lo cual no tenemos ningún control. Así que cuando eso sucede, volvemos al paso número 1. Vamos a reconocer qué estamos sintiendo, no vamos a responder de inmediato, vamos a encontrar, ¿verdad?, el foco de nuestro enojo, qué es lo que en realidad nos está ocurriendo en nuestro interior y vamos a analizar todas nuestras opciones. Y si volvemos a realizar todos los pasos y analizamos la reacción de esa otra persona, ¿qué sucede? Quizás llegamos a la conclusión de que realmente no podemos insistir en confrontar a la persona y que quizás es mejor dejarlo ahí y pasar la situación por alto. Dentro de, ¿verdad? Uno de los libros que estaba leyendo en preparación para esta conferencia, hablaba de el modelo divino y decía que la respuesta de Dios al enojo consiste siempre en emprender acciones de amor, de tratar de detener la maldad y remedir al malhechor. Y si pensamos en eso, cuando confrontamos o vamos a confrontar a una persona, nos hacemos conscientes de que si mi acción no es desde un lugar del amor y que si mi confrontación con la persona no va a resultar en algo positivo, pues entonces quizás necesito volver a analizar la situación y volver a decidir qué acción voy a emprender. Ahora, ¿cómo responder ante una persona que está enojada? Lo primero que vamos a hacer si una persona está enojada con nosotros es escuchar a la persona. Luego vamos a escuchar a la persona. Y como tercer paso vamos a escuchar a la persona. Y quizás se están riendo, pero lo más importante ante una situación cuando alguien está enojado contigo es escucharlo, es poder entender, comprender la situación. Porque acabamos de hablar de cómo manejar nuestro propio enojo, ¿verdad? Y lo primero que teníamos nosotros que hacer era reconocer, nosotros hacernos las preguntas, qué es lo que está sucediendo. Y si vamos a confrontar a una persona, tenemos que explicarle cómo nosotros nos sentimos. Entonces, sí, es del otro lado, si se nos vira la tortilla, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros escuchar. Bien importante escuchar para entender, no escuchar para responder. Aquí realmente nuestro trabajo es escuchar y entender, comprender lo que está sintiendo y por lo que está pasando la otra persona. Luego de usted escuchar a la persona, entonces trate de comprender la situación. Quizás, y una manera, ¿verdad?, de que usted puede demostrar que quiere comprender la situación es pidiéndole a la otra persona que le vuelva a contar la situación, que se lo repita, haciéndole preguntas adicionales, ¿verdad? Para que usted pueda mostrar y usted pueda, más allá de mostrar, usted mismo pueda entender y comprender realmente la situación para entender a esa persona. Luego, exprésele que lo comprende, dígale que entiende la situación. Vuelvo, si hay preguntas adicionales para realizarle, hágale preguntas adicionales para clarificar la situación y realmente entender. Luego, proporciona alguna información adicional que pueda arrojar luz sobre el asunto. Si la persona está enojada con nosotros y nosotros quizás no fue intencionalmente que le provocamos el enojo, ¿verdad? Quizás la persona interpretó algo de una manera y nosotros podemos darle alguna información adicional para que esa persona pueda entender
qué realmente fue lo que sucedió, nuestra intención detrás de la situación. Quizás esto le ayude a la otra persona a trabajar su enojo, porque quizás aquí es que nos vamos entendiendo. Si usted entiende que sí ocurrió alguna falta, que usted realmente hizo algo que enojó a la otra persona, pues confiésele cualquier falta que haya cometido y trate de corregir el error. Es bien importante nosotros entender que cuando una persona, ya sea usted u otra persona, está enojada, esa emoción es válida. Esa emoción como tal es válida porque es una emoción básica. Ahora, cuando entendemos lo que está detrás de esa emoción, cuando entendemos la historia, la situación, podemos dialogar sobre lo sucedido, aquí es donde podemos entendernos. Y es bien importante validar, ¿verdad? Primeramente ese sentimiento en la otra persona de que entiendo que está enojado. Veo por qué te sentiste o te sientes de esa manera. Déjame explicarte de mi punto de vista qué fue lo que sucedió. Y si, ¿verdad? En realidad entiende que lo ofendió, pues perdóname por haberte ofendido y no lo vuelvo a hacer. Bien importante, ¿verdad? Cuando pedimos, cuando confesamos esa falta y le pedimos perdón a la otra persona, ¿verdad? Como demostramos realmente que estamos arrepentidos, es con nuestras acciones. Muy importante tener eso en mente. Y para terminar, los dejo con este pensamiento del autor Gary Chapman, que dice, el enojo fue diseñado para ser un visitante, nunca un residente del corazón humano. Así que tratemos de siempre trabajar nuestro enojo para que no haga una casita en nuestro corazón y se quede con nosotros, sino que sea un visitante, sea pasajero y se retire de nuestro ser. Si necesitan o están interesados en más información sobre el enojo, les recomiendo este libro por el doctor Gary Chapman, que se titula El enojo, cómo manejar una emoción poderosa de una manera saludable. Contiene muchos ejemplos, muchas historias de vida pues, que lo hacen un poco más real cuando leemos sobre el tema de cómo manejar nuestro enojo. Así que gracias por su atención. Les recuerdo que estaremos, ¿verdad?, en todas nuestras plataformas virtuales. Suscríbase, síguenos para que esté siempre muy al tanto de todo lo que la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita estamos haciendo y pueda ver todas nuestras conferencias virtuales por nuestro canal de YouTube. Así que gracias a todos por su atención y los dejo con Betsy. Gracias, Aixa. Deseamos agradecerles que hayan compartido con nosotras este tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada al contenido, por favor de enviarla al correo electrónico conferencias.odscm@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestar cada una de sus preguntas. Queremos hacerle la invitación para suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán cada una de nuestras conferencias virtuales. Les recordamos llenar la evaluación que se estará compartiendo en los diferentes chats. Gracias y que tengan una excelente noche.